Vamos a continuar con el ciclo de enseñanzas que hemos venido manejando. Usted está invitado los miércoles en la noche a traer pluma, papel, una libreta. Le recomiendo para que le dé continuidad a lo que va aprendiendo y vaya haciendo. Y todavía no, ¿verdad, Pepe? Todavía no transmites. ¿Ya estás transmitiendo? Ajá. Ok, ya estamos transmitiendo. Bueno, hoy déjeme bajar esto para que usted alcance a ver. Hoy vamos a hablar del tema del pecado y de lo que la Escritura nos dice que debemos hacer con él y respecto a él, que no es lo mismo. Todos tenemos que recordar de manera muy sencilla que tú y yo fuimos creados para dos cosas: para estar en comunicación con Dios siempre y para vivir la vida que Él nos dio como Él dice. Son las dos cosas que en lo general Dios decidió que tú y yo debemos de hacer siempre en comunicación con Él. Como Adán decía Dios y Dios contestaba audiblemente incluso. Y además, hechos para obedecer. ¿A qué se refiere con obedecer? Que Dios dejó todos los lineamientos y toda su voluntad escrita para que tú y yo la podamos vivir. Ese es el punto. Estamos hechos para esas dos cosas. En esta iglesia siempre utilizamos un ejemplo muy sencillo. Tú y yo somos como peces y como peces estamos creados para vivir dentro de un entorno. Pablito, a ti te va a tocar seguirme porque me muevo mucho con la cámara, por favor. Tú y yo somos como peces que fuimos creados para vivir en un entorno. Ahora te pido que tomes esto de manera espiritual, no natural. Imagínate que uno de estos peces se sale del agua. Naturalmente vivirá unos segundos, tal vez unos minutos. Espiritualmente, tú y yo fuimos creados para vivir en este entorno. Y cuando no cumplimos la voluntad de Dios, somos como un pez que nos salimos del agua. Vivimos esta vida física. Un pez puede vivir unos segundos o minutos fuera del agua. Tú y yo podemos vivir unos años, 60, 70, fuera de Dios, lejos de Dios, sin cumplir con estos dos propósitos que Él tiene para nosotros, para los cuales nos creó. Si tú y yo no hacemos esto, somos como peces fuera del agua que estamos muriendo poco a poco. Yo les decía a muchas personas en estos días, hay gente que despierta y dice, ay, un día más, y no entiende que es al revés. Cada vez tenemos un día menos, no un día más, porque no se nos agregan días cada que despertamos, se nos van restando días. Somos como este pez que está fuera de su entorno, y como está fuera de su entorno, estamos muriendo lentamente, hasta que llega un punto en donde viene la muerte física y continúa la muerte espiritual, porque toda la vida vivimos fuera de la pecera. Por traducción lógica, cuando tú y yo no cumplimos la voluntad de Dios, vivimos en pecado. Que sin ser demasiado elegantes, la palabra pecado significa desobedecer a Dios. Nada más. Eso es todo. Pepe, por favor. El pecado no es heredable. Con una total falta de cultura se nos enseñan cosas que no son ciertas.
y que como cultura o tradición las adoptamos como verdaderas. Por ejemplo, hoy por 25ª ocasión en este mes escuché a alguien que dijo, la Biblia dice, te ayudaré. Y la Biblia no dice eso. Así como se dice ese tipo de cosas, también se dice que nosotros heredamos el pecado de Adán, es decir, estamos pagando por los errores de otro. Eso tampoco no es cierto. Tú y yo no heredamos de Adán las consecuencias por un pecado. Tú y yo genéticamente heredamos a desobedecer a Dios y a no estar en comunicación con Él, que es muy distinto. El significado de pecado no tiene nada que ver con un pecado heredado. El pecado es algo que hacemos contra la voluntad de Dios o que dejamos de hacer respecto a la voluntad de Dios. Quiere decir que no tiene nada que ver con heredar, porque una herencia, tú hagas o no hagas, de todos modos, se te puede transmitir. Por lo tanto, el pecado de Adán no se nos heredó, se nos hereda esa tendencia a desobedecer a Dios. Así como hay películas que dicen que nació con tendencia a matar, o con tendencia a mentir, o con tendencia a robar, o gente que tiene tendencia a enfermarse de diabetes, o de cáncer, o de todas estas cosas. Nosotros nacemos con una tendencia a desobedecer a Dios, que en algún momento decidimos ejercer genéticamente, pero nosotros acarreamos, se dice correctamente, nuestras propias consecuencias al salirnos del entorno que Dios nos dio. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, no dice los papás, los abuelos o el tatarabuelo Adán. Dice que todos pecamos, pero Ezequiel también nos dice específicamente que nosotros no pagamos por los pecados de los padres. La muerte espiritual es una consecuencia de nuestras propias decisiones. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, Pepe, la que sigue, por favor. Que hoy es mucha información. Para Pablito, por ejemplo, ahorita que lo tienen a dieta. ¿Qué es esto? Es una típica fotografía de un restaurante de carne. ¿Estamos de acuerdo? Los cristianos mal informados o los cristianos que vivimos en falsedad, y hoy te voy a explicar por qué, vivimos de esta manera más o menos. Llegas a un restaurante que por fuera dice claramente buffet de carne, y la hermana Citlali se mete y se molesta y se enoja porque en ese lugar solamente sirven carne. Cuando mi amado pastor recibe mi visita allá en Miami siempre, lo que normalmente hacía era que llegando me llevaba a un restaurante para comer únicamente comida vegetariana. Yo le decía, bueno, ¿me vio cara de conejo o qué? Porque yo más que buscaba algo sólido, algo carnoso, algo así jugoso, yo lo único que encontraba eran vegetales, nada más. Y adrede lo hacía, me llevaba ahí a fuerzas. Yo no me puedo quejar porque me meto a un restaurante vegetariano y no me sirven carne. ¿Vamos bien? Tú y yo como cristianos no nos podemos quejar de que el estilo de vida cristiano nos lleva a vivir siempre en comunicación con Dios y obedeciendo a Dios en todo lo que Él nos manda a hacer o dejar de hacer. Si tú y yo no entendemos eso, nos equivocamos del lugar. El cristianismo no es un lugar en donde podamos habitar. No es un estilo de vida para nosotros. Si tú y yo no entendemos que en este lugar se trata de hacer las cosas como Dios dice, en el momento que Él dice, a la hora que lo dice, cuando Él lo dice, como Él lo dice y porque Él lo dice. Nada más. Así que no puedes ir a un restaurante de carne y quejarte porque te dan solamente carne. No puedes venir a querer conocer a Dios y obedecer a Dios y quejarte o tratar de manejarte con tu propia voluntad y fuera de la de Dios. ¿Bien? Ok, Pepe, por favor. Luego entonces,
¿Cuál es el propósito de la ley originalmente dada por Dios? Dice Timoteo, sabemos que la ley es buena. Si uno la usa como ella dice, o si tú vives como la ley dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los desobedientes y los que transgreden, para los impíos y pecadores, para irreverentes y profanos, parricidas y matricidas, para homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjurios, y para cuando se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Observamos para quién Dios dejó escrita su voluntad. No solamente, o no la dejó básicamente para los que se portan bien. La dejó escrito para ti y para mí que éramos todo eso antes. Dice la Biblia que la mayor maldición generacional se transmite hasta la tercera y cuarta generación de los que idolatran. Las personas que ponen a cualquier cosa, actividad, imagen al nivel de Dios, son personas que practican idolatría. Y que como no conocen a Dios, a sus hijos les heredan la ignorancia de Dios. Y esa maldición provoca que nos convirtamos tú y yo en todo esto. Eso significa ser un pecador. Ahorita vamos a ir cuadrando toda la información. Pepino, por favor. Específicamente, la Biblia no nos deja lugar a dudas de cuáles son las situaciones que nos llevan a desobedecer a Dios y a estar sin comunicación con Dios. Dice que una persona que quiere saber si está obedeciendo a Dios y está en contacto continuo con Dios, tiene que ver en su examen personal continuo que haces respecto a la Biblia, que no caigas en todo esto: adulterio, enemistades, pleitos, contiendas y disensiones. Es decir, la gente que se está peleando siempre, todos los días y por todo, y con todos. Ira, lascivia, hechicería, inmundicia, orgías, borracheras, homicidios, envidias, celos, herejías, fornicación, idolatría. Todas estas, más las que sumamos con anterioridad, en el versículo anterior de Timoteo, nos da a entender que si tú y yo estamos cayendo en esto, somos como el pececito que está viviendo fuera del agua, pensando tú y yo ingenuamente que estamos dentro del entorno de Dios. Y eso no lo estamos haciendo. ¿De acuerdo, Pepino? Por favor. Hay muchas personas que tienden a categorizar los pecados. Pecados chiquitos, pecados grandotes, pecados malos, pecados no tan malos. Pecados, ¿cómo le decían antes? Mentiras piadosas, por ejemplo, pecados blancos, etcétera, etcétera. Mira, hay muchas personas que piensan que el infierno está como sectorizado, como dividido, y dependiendo de eso, hay un infierno para cada tipo de pecador. Es decir, yo que miento, no estoy tan mal como tú que matas, o como tú que fornicas o adulteras. Y esa no es la verdad. La Biblia dice que pecado es pecado. Y que todos los pecadores que se mantienen fuera de la pecera, sin estar en comunicación con Dios y sin obedecerlo, van a caer en el mismo infierno. Dice Corintios, ojo con esto, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una persona en pecado es una persona injusta. ¿Por qué es injusta? Porque está fuera de la justicia. No es porque no sea una persona que se sepa equilibrar. Es una persona que no vive dentro de la justicia de Dios, dentro del orden de Dios. Y dice, no te equivoques, ni los fornicarios, habla principalmente de los idólatras, los que le dan el mismo lugar o por encima de Dios, a el dinero, al trabajo, a la pornografía, a una persona, a cualquier cosa, a un santo, a una virgen, que consultan más a un ministro que a Dios, que le tienen más fe a un santito, a una virgencita, o a un pastor que a Dios. Es exactamente, eso es ser fornicario, básicamente. Implica también aquellos que tienen relaciones antes de haberse casado, o que ya casados adulteran, que es la diferencia entre uno y otro.
tampoco los idólatras, los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice, heredarán el reino de Dios. ¿Por qué pongo esto en perspectiva? Muchas veces se ha tratado de malinterpretar la Escritura. El día de hoy hay una propuesta en el Senado de la República en donde a los ministros de culto, es decir, a nosotros, se nos puede llegar hasta encarcelar si nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que dice la palabra de Dios acerca de las personas que viven en homosexualidad. Porque para el humano es discriminatorio. ¿Ok? Los hijos de Dios, los cristianos, no practicamos la discriminación. Pero tampoco no podemos permitir que una persona que sabemos que va a vivir eternamente separado de Dios o separada de Dios, viva en ese engaño. Si la persona decide seguir practicando esto que la Biblia menciona, como homosexualidad, lesbianismo, es decisión de cada persona. Y en una iglesia cristiana sana jamás se le discriminaría ni se le evitaría entrar a una persona que vive una vida de este tipo. Pero tampoco no por eso debemos de señalar lo que Dios señala como uno de los pecados que te mantienen eternamente fuera de la pecera. Mira, ¿por qué criticamos, como en el ejemplo de arriba, unos ministros, pseudoministros, dando de bibliazos a una persona que vive en homosexualidad? Por eso la bandera de colores. Y nos azotamos y hacemos marchas pacíficas en donde acaban violentando, agrediendo, dañando la propiedad pública. Y nosotros eso no lo soportamos. Pero sí festejamos y soportamos a una persona que es alcohólica. Pensamos que es superior un hombre o una mujer que practica la promiscuidad, que tiene relaciones o vive con varias personas a la vez. Festejamos a veces que nuestros hijos no estudian y roban el tiempo de sus maestros, el esfuerzo de sus papás, cuando no aprovechan la escuela que se les da. ¿Por qué soportamos algunas cosas y hasta las festejamos? Y hay otras en las cuales inmediatamente levantamos la mano. Igualdad entre hombre y mujer. Así es. Dios ama igual al hombre y a la mujer, por igual, no hay ninguna diferencia. Pero a hombre y a mujer le dio funciones distintas, que no es lo mismo. Y lo que predicamos y enseñamos es la voluntad de Dios, no la nuestra, no un concepto personal. En donde el hombre es cabeza siempre y la mujer debe de estar sujeta a su marido. La sujeción no implica sometimiento, implica que la mujer cuando tropieza se puede sujetar o recargar de su esposo. Es muy distinto. El concepto equivocado de la palabra de Dios nos lleva precisamente a vivir fuera de la pecera. Es a lo que nos lleva. ¿Vamos bien? Luego entonces, ¿cómo debemos de tratar con el pecado, Pepe? Primero, necesitamos obligatoriamente el perdón de Dios. Hace rato leímos claramente que la Escritura dice, en cuanto todos, del verbo no falta nadie, en cuanto todos pecamos, fuimos destituidos, dice, de la gloria de Dios. ¿Agarra aire, coneja? Ok, me está ahogando. Queremos primero entender cómo podemos regresar a la pecera para obedecer a Dios y estar en comunicación con Él. Necesitamos obligatoriamente el perdón de Dios. ¿Bien? Pepe, por favor. Hay personas que categorizan los pecados. Hay pecados grandes, hay pecados pequeños. Todo el pecado es igual de malo. Dios solo perdona, dice, a quien quiere ser perdonado.
Esta es una traducción del lenguaje actual del versículo de Marcos 3:29 que dice que Dios perdonará todo pecado excepto la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que Dios perdona a todo el que quiere. Porque dice, se perdonará cualquier cosa que hagas excepto blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Es rayársela al Espíritu Santo? No específicamente. La blasfemia es el pecado de Adán y de Eva. Tú puedes pensar que Adán y Eva lo que hicieron fue desobedecer a Dios. No. La desobediencia está dentro del error que cometieron. Pero el verdadero pecado de Adán y de Eva se llama blasfemar. Blasfemar normalmente los humanos lo entendemos como insultar, agredir verbalmente, hablar mal de. Espiritualmente blasfemar significa actuar en contra de la naturaleza que supuestamente tenemos. Yo soy cristiano y no debo de robar, no debo de mentir, no debo de matar, y lo hago. Pero llega un momento en donde se convierte en blasfemia cuando lo hago conscientemente. Adán, ¿qué dijo? Eva, yo no voy a comer, no voy a desobedecer porque voy a darle el primer lugar a Dios. O Adán dijo, si no te acompaño en tu error me van a dejar solo. Te prefiero a ti delante o ante Dios, o respecto a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Eligió conscientemente, sabiendo, porque Dios le había comunicado lo que tenía que hacer, y Adán decidió salirse de la pecera. Eso es blasfemia. Ir contra tu naturaleza. ¿Cómo se comporta un príncipe o una princesa que son hijos del rey? No se comportan como todas las demás personas, ¿verdad? Tienen que tener un comportamiento específico. ¿Cómo se comporta un embajador que representa a su rey o a su gobernante en otro país? Como cualquier otro, se tiene que un embajador es específicamente la representación viva del presidente, del gobernador o del rey al que representa. Entonces, es la voz del gobernante en otro lugar. ¿Cómo se tiene que comportar? Así somos tú y yo. En el papel y en la realidad tenemos que hablar como Cristo lo haría, pensar como Cristo lo haría, decidir como Cristo lo haría. Esa es una vida en donde tú y yo vivimos dentro de la pecera. Vamos al ejemplo de Juan, capítulo 8. Porque hoy quiero que te lleves algo muy específico en la cabeza. Dios quiere que decidas dos cosas. ¿Qué papel vas a realizar, a desempeñar? Y también qué postura vas a tener. Apúntalo, por favor. Dios quiere que yo me decida cuál va a ser mi función, mi papel. Y también cuál va a ser mi manera de expresar mi opinión. ¿Va? ¿Cómo me comporto y cómo juzgo a las otras personas respecto a su comportamiento? ¿Bien? Despierta, Leticia. ¿Cómo me tengo que comportar y cómo pienso acerca de del comportamiento de las otras personas? El capítulo 8 de Juan, del versículo 1 al 11, habla de esa enseñanza en donde le llevan a Jesús a una mujer que había sido realmente atrapada durante un adulterio. Durante un adulterio. ¿Sabes qué significa? Tú y yo saliéndonos de la pecera. Tú y yo comunicándonos con el dinero, con el trabajo, con una persona, con los placeres de nuestra carne, dándoles el primer lugar y no a Dios. Eso es salirse de la pecera. Esa mujer, María Magdalena, increíblemente caracterizada en varias películas, en donde tú y yo podemos ver una imagen en donde literalmente se le
toma en pecado, y aquellos que eran buenos para juzgar lo que otros hacían, mas no lo propio, se la llevan a Jesús y lo ponen a prueba y le dicen, esta mujer fue atrapada en adulterio. Y en la ley de Moisés dice que se le tiene que apedrear. Pero la ley de Moisés decía que no nada más a la mujer, también al varón con el que estaba adulterando. Y al varón no lo vemos ahí. Es decir, ellos decidieron a quién aplicarle la ley. Agarramos a dos personas robando, pero tú nos caíste bien, nomás te llevamos a ti. Algo más o menos así. O algo peor, yo sí puedo, pero tú no. Que también es muy típico. Te juzgo por lo que haces cuando yo también lo hago. Decimos en León, te choca, al revés, Alicia, se me fue. Lo que te choca, te checa. Se me fue. Igualito. Y cuando se la avientan a los pies a Jesús, dice claramente Jesús, el primero libre de pecado, el primero que tenga la capacidad de decir, yo nunca me he equivocado, tiré la primera piedra. Todos se van. Y cuando ella voltea, yo creo que abrió un ojo como diciendo, ¿quién me va a pegar primero? Jesús le dijo, ojo, nadie te condenó, tampoco lo hago yo. Y le hace una recomendación, dice, vete y no peques más. ¿Vamos bien? La siguiente. ¿Qué postura vas a tomar tú? ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Vas a tomar, hombre o mujer, la postura de la mujer fornicaria? Saliéndote de la pecera, teniendo ídolos en el mismo lugar o por encima de Dios, haciendo tu voluntad y no la de Dios, pecando contra Dios, fornicando con el dinero, haciéndote uno o una con el dinero, con el trabajo, con el placer, o bien regresando a la pecera y dándole el primer lugar a Dios. ¿Qué función vas a tomar? Ojo, primera pregunta hoy. La de la mujer fornicaria. 2, la de todas las personas que eran buenas para pasársela juzgando los errores de los demás sin ver los propios. Esas personas que en lugar de usar un espejo utilizan una lupa para ver todos los errores de los demás. O bien vas a jugar la función de Jesús. Aquella función en donde Jesús dice, yo no te voy a condenar, solamente te hago una recomendación. Ya no sigas pecando. Porque esto es bien fácil. Renuncio a seguir desobedeciendo a Dios. Y regreso y me pongo a obedecer a Dios. Y ya. Dios perdona realmente esos pecados. Dios perdona a esas personas. Las personas que dicen, ya no voy a seguir haciendo lo que no debo de hacer. O ya me voy a poner a hacer lo que debo de hacer. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Vamos bien? ¿Qué función voy a desarrollar? ¿La del pecador o pecadora? ¿La del que juzga o la de Jesús? Igual, ¿qué perspectiva voy a tomar yo? ¿Cómo voy a manejarme? ¿Como Jesús lo hizo? Sin juzgar, sin pisotear, sin aprovecharse, teniendo misericordia, amor por la persona que tiene miseria, está miserable de relación con Dios. ¿Voy a ser como esas personas que juzgan? ¿O voy a juzgar a esa persona como lo hicieron claramente diciendo, vamos a tirarle de piedras? ¿Qué función vas a juzgar? ¿Qué función vas a jugar el día de hoy? ¿Y cómo vas a interpretar los errores de los demás? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué papel vas a jugar tú? Regresa a la Pepe, por favor. Ahora se me adelanta. ¿Qué función vas a jugar tú? Y 2, ¿qué perspectiva, de qué manera vas a juzgar y a opinar acerca de los errores de los demás? Amén. Ahora sí, ya poniendo la base, evidentemente la Biblia nos dice que tú y yo debemos de vivir
a la manera de Jesús, como Jesús nos vino a enseñar. Porque Cristo no solamente, no digo que sea poco, no solo vino a salvarnos del pecado, a dar su vida por nosotros, a pagar por nuestras culpas. Jesús también vino a modelarnos una manera en cómo debemos de vivir. Si tú estudias la Escritura vas a ver cómo hablaba Jesús y cómo decidía, cómo pensaba y cómo reaccionaba. Así es como lo tenemos que vivir tú y yo, de la misma forma. Ese es el modelo, el cual se presenta de la siguiente manera, Pepe, por favor. Estos éramos algunos de nosotros, pero ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo y ya hemos sido apartados para Dios, es decir, Cristo pagó el precio por volver a meternos a la pecera. Como ya hemos sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo de Dios. Recuerda que el que justifica es aquel que limpia, borra o clarifica las culpas, las faltas. A todos nos quitaban una falta cuando llevábamos el justificante médico, ¿verdad? ¿Qué era lo que valía el justificante para que se me quitara la falta? Igual es con Cristo. Amén. Pepe. Luego entonces, ¿quién de nosotros que esté libre de pecado, tire la primera piedra? Esta frase es muy fácil de entender. Y hay muchas personas que malentienden la Escritura. Hay muchas personas que piensan que Jesús toleró el adulterio de esta mujer. Jesús le dijo, regresa con tu marido. A ti y a mí significa, regresa con Cristo. Métete a la pecera, comunícate con Dios y obedécelo. Porque esa mujer recuerda que somos tú y yo. Jesús le dijo, regresa con tu esposo. Y si regresas, ya no hay condenación. Y si regresas, ya no hay condenación. Y aparte le hizo la siguiente indicación, no peques más. Es decir, no te vuelvas a salir de la pecera, ya quédate dentro del entorno para el que Dios te creó. ¿Cuál es ese entorno? Comunicándote con Dios y obedeciendo a Dios siempre. Tenemos que entender algo. Cristo es tolerante con las personas que están fuera de su iglesia. Él está esperando que corran al arrepentimiento. Es tolerante con el que no lo conoce, con el que no sabe qué hacer. Pero dice la Biblia que al que mucho se nos ha dado, mucho se nos va a exigir. Esa tolerancia no aplica dentro de la iglesia. No nos equivoquemos. La tolerancia que tiene Dios con los que están afuera no aplica con los que estamos adentro. Porque a veces los de adentro vivimos extendiendo la liga, esperando que no se rompa, diciendo que estamos, pero realmente no estamos. Pensando que vivimos dentro de la pecera cuando estamos afuera y somos iguales a los que están afuera, a los cuales Dios sí les tiene paciencia, sí les tiene tolerancia, a ti y a mí no. Entonces yo no entendería la palabra en Hebreos 10 que dice que horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, aquel que pisotea y escupe el sacrificio de Cristo, para lo cual ya no hay más perdón de pecados, ya no hay más sacrificio que hacer. ¿Qué sentido tendría? Para nosotros no hay tolerancia. Si no regresamos a la pecera cuando nos salimos y nos toca la muerte física o la venida de Cristo, no entramos. Somos como una de esas novias que se quedaron dormidas afuera de la boda y que cuando el novio llegó se metió y cerró y ya no entró nadie. Porque ya estamos adentro del reino. Ya vemos el reino, nos tenemos que permanecer, quedar en el reino. El Salmo 15 dice, ¿quién llegará? ¿Quién verá tu reino? El Salmo 24 dice, ¿quién se mantendrá dentro de tu reino? ¿Quién habitará dentro de tu reino? ¿De acuerdo? Entonces aquí la clave está en saber que no debemos de criticar. ¿Te me estás adelantando, Pepino? Gracias. O ya nos leemos la mente. No critiques, no condenes, no te quejes, como los que señalaron a la mujer. Tú debes de vivir para restaurar. Si eres la mujer, tienes que restaurar tu corazón y regresar a la pecera.
Si eres aquel que agarra a la mujer pecando, en vez de tener poca misericordia o nula misericordia y juzgar, tú tienes que buscar restaurar. En las iglesias somos buenos para sacar de nuestro entorno a los que se equivocan o pecan, y más contra nosotros. Cuando la Biblia dice que el que sea espiritual restaure a su hermano con espíritu de mansedumbre. Es decir, si eres espiritual, tu objetivo, independientemente de lo que te haya hecho aquella persona, incluido tu esposo, tu esposa o quien viva contigo, es como objetivo de Dios para nuestra vida el restaurarlo. Por eso cuando alguien te falla, alguien te lastima, tu primer objetivo tiene que ser regresarlo a la pecera. Pero se salen de la pecera y los queremos mantener afuera. Que ya no venga a la iglesia, que ya no regrese a la casa, que nunca me vuelva a hablar, no lo voy a perdonar, etcétera, etcétera. No critiques, no juzgues, no condenes. El plan de Dios, la orden de Dios para nuestra vida es restaurar. ¿De acuerdo, Pepe? ¿Qué pasa cuando alguien comete un pecado? Inmediatamente tu entorno se divide, siempre. Cuando una persona homosexual decide porque no hay un gen de homosexualidad, no hay un error genético, es una situación emocional, no física. Básicamente provocada por dos cosas: un abuso o una falta de paternidad o de maternidad efectivas. Por eso ven a una persona del mismo sexo y piensan que están enamorados o enamoradas cuando simplemente tienen un vacío que no llenó ni papá ni mamá y lo quieren llenar con otra persona. Es así de sencillo. Cuando hay una persona que entra en este tipo de pecados o en otro, normalmente su entorno se divide en dos: quien está a favor y quien está en contra. Ay, que tiene que tome, no pasa nada. Es tomador social. Nada más cuando hay una reunión. Sí, mijo, pues se pierde tanto que no se acuerda ni qué hace. Y luego las reuniones sociales primero son una vez a la semana y luego ya son todos los días. Y hay gente que dice, déjalo, ¿qué tiene? Es más, hasta se lo festejamos. No manches, ¿cuánto tomaste ayer? ¿Qué aguante tienes? A una persona homosexual le decimos, es tu derecho, es tu vida, casi, casi. Tú te hiciste solo o sola. Tú te inventaste, te dibujaste y te hiciste. Tú puedes decidir por ti. No hay un Dios que creó hombre o mujer. Dios sabrá. Háganles un baño ya unitario, que cada quien decida cómo se quiere llamar y qué género quiere vivir. Siempre cuando alguien cae en pecado, hay un grupo que apoya y un grupo que no. ¿Qué pasa con las mamás? Ay, pobrecito de mi hijo. Ah, hombre, es que mi hija, pobrecita. Y justifican un poco. Y hay otros que dicen o decimos, bueno, si Dios dice que no es no. Si Dios dice que sí es sí. ¿Verdad? Siempre hay grupos divididos. Por eso muchas veces el pecado se mantiene en secreto, para no provocar que unos estén a favor de ti y otros en contra. Hombre, ya te casaste 5 veces, síguele dando chance y el sexto o la sexta es la buena. ¿Me explico? Como a la samaritana, y pues igualito. Ya tuviste 5 maridos y el que tienes no es tu marido, ¿ah? Pero síguele. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Pepe. Pepe, despierta, Pepe. La base del pecado es entender. Si tú y yo
a la persona con todo y su pecado, o si vamos a juzgar a la persona con todo y su pecado. Esto es muy importante de que tú lo puedas realmente comprender el día de hoy. Mira, te voy a decir algo. Yo soy, la siguiente, Pepe, por favor, de los primeros que afirman, Pepe, gracias, que todo pecado es pecado y que te mantiene siempre en peligro. Mira, un pecado lo primero que hace es distraerte. ¿Cómo hizo la serpiente con Satanás, con Eva? Que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol, cuando a Eva le habían dicho que no comiera solo de uno, ¿verdad? ¿Cómo llegó Satanás? Agrediendo. Llegó con una espada a quererle cortar la cabeza, ¿te comes el fruto o te rebano aquí el cuello? Llegó y presentó una distracción. Esas distracciones para ti y para mí son estas: dinero, trabajo, una persona, placer, todo lo que ponemos igual o por encima de Dios. El pecado primero te distrae y luego te endurece hasta llegar al punto en donde te separa de Dios. Muy sencillo. Primero comienzas diciendo, yo lo controlo una vez, de vez en cuando no pasa nada. Y luego después de una vez a la semana es una vez al día, y después son 5, 6, 8 veces al día, y después ya no lo pudiste controlar, porque te endureció y después te dividió, te alejó. ¿Por qué te estoy diciendo esto? No hay pecados mayores, pecados menores. Insisto, pecado es pecado, separación de Dios. Pero sí hay pecados en la Biblia que en donde si tú lo estás practicando, poco a poco te vas a distraer, te vas a ir endureciendo y te vas a terminar perdiendo. Mira, primero, apostasía, alejarte de tu fe. Dejar de creer que lo que dice Dios es cierto, de que la voluntad de Dios es buena y agradable, perfecta para tu vida. Otro punto, asesinato. Este tipo de pecados demuestra que tú no tienes una relación con Dios, que no estás en comunicación con Dios y que por lo tanto no estás obedeciendo a Dios. Si te mantienes practicando estos pecados y no renuncias, puedes decir que eres cristiano, haber hecho una oración de fe, leer tu Biblia, ir a la iglesia, diezmar, orar, y tu lugar no va a estar con Dios eternamente. Otro pecado, inmoralidad sexual, en cualquiera de sus variantes. Otro pecado, la crueldad. Dice la Biblia en Mateo, aquel siervo que cuando se va a su señor golpea a los criados. Aquella persona que es candil de la calle y oscuridad en su casa. Aquella persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace ahorita que Cristo no está aquí. Aquella persona que se nos ha dado mucho y que mucho se nos va a exigir. Eso la Biblia lo señala como crueldad. Aquella persona que no provee para su familia o casa. Y aquella persona que lleva a otro u otra al pecado. Estos 6 pecados, si alguna persona se mantiene constantemente practicándolos, uno, otros o varios,
esa persona está demostrando que Satanás, su carne o este mundo los distrajo y que empezó un proceso de endurecimiento en su corazón. Dice la Biblia que la iniquidad es el torcer tu camino. Iba dirigiéndome hacia Dios, comunicándome con Dios, obedeciendo a Dios, viviendo dentro de la pecera y de repente me salí. Salud. Esas personas, los que cometen cualquiera de esos pecados, literalmente si mueren en ese momento viviendo de esta manera, hayan hecho lo que hayan hecho, no se salvan. Amén. Oye, pues es que la verdad, pues deshonré a mis papás una vez o dos o un año, no les hablé y ya después les empecé a hablar. Ok, eso no te va a traer bendiciones para tu vida, pero no te vas a ir al infierno por eso. Oye, es que no me he bautizado y no festejo la Santa Cena, no celebro la Cena del Señor. Es que, ¿qué más te puedo decir? Pues el otro día vi pornografía, pero no estoy cómodo y ya no lo voy a hacer. Ok, pero una persona que se aleja de su fe, que literalmente, conscientemente se aleja de su fe, una persona que comete asesinato y no hay un arrepentimiento genuino, renunciando y con la convicción de que no lo vuelve a hacer, y en este caso pagando las consecuencias. Alguien que está en inmoralidad sexual y ahí sí búscale cualquiera de las divisiones que quieras. Alguien que vive maltratando o de una manera distinta a como Jesús nos dice que debemos de vivir mientras Él viene. Aquel que mientras su amo está fuera. El que no provee para su familia, dice la Biblia que es peor que un incrédulo. Evidentemente empezamos por dinero, pero seguimos con palabra de Dios, cuidado, respeto, atención, cariño, amor, formación, valores, seguridad, autoestima. Imagínate el grado. Aquel hombre o mujer que no estén haciendo esto, y aquel que lleva a otro o a otra conscientemente a pecar contra Dios. Alguien que, por ejemplo, está casado y va y busca una mujer y se relaciona con ella, sabiendo que está casado y la mujer no, y de manera consciente lo hace. Una persona que invita a otro a drogarse, a tomar de manera desenfrenada, a ver pornografía, alguien que mete envidia al corazón de otra persona consciente, alguien que lleva a otro a pecar. Este tipo de personas, dice la Biblia, no obtienen salvación. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios quiere levantarme, que me lleguen las bendiciones. Las bendiciones solo están para los que viven dentro de la pecera, dentro del entorno en donde Dios dice, siempre comunicándote conmigo, oración y lectura de la Biblia, y siempre obedeciendo lo que yo te enseño. Esas son las personas, o debemos ser las personas que vivimos siempre dentro del entorno de Dios, dentro de la pecera en donde Dios nos creó, porque fuera poco a poco morimos, porque estamos alejados o separados de Dios, que es el problema principal de la humanidad. Amén. Pepe, creo que terminamos con... Ok, esta lista es muy importante y este concepto es muy importante. Pecar es desobedecer a Dios. El mayor problema de la humanidad es la separación de Dios, porque están separados o se está separado de la fuente que nos da todo lo que necesitamos. Amén. El pecado es desobedecer. ¿Alguna pregunta? Por favor. Gracias, pequeña coneja. Normalmente estos días son para que se hagan preguntas, dudas, las que tengan, sobre cualquier. Sí, Félix, por favor.
Sí, es que es muy sencillo. Explico apostasía. Ay, se empezó a secar esto. Apostasía es... No dio. Veamos si... Le encargo, pastora, por favor. Alejarse de la fe. ¿Y la fe qué es? La Biblia. Literalmente, fe es escritura, es palabra, es instrucciones de Dios. La apostasía, ¿qué significa? Alejarse o incumplir con la fe, y la fe es la voluntad de Dios. Apostasía es hacer lo que yo quiero y no lo que Dios dice. Es salirme de la pecera. A Adán y Eva le dijeron, come donde quieras, pero de ese fruto no, porque entenderás la diferencia entre el bien y el mal, y podrás decidir, y vas a terminar decidiendo por el mal. ¿Cómo le pasó a Lucifer cuando estaba conmigo? Eso fue lo que dijo Dios. Si ustedes observan, cuando tú eres un discípulo o una discípulo de Dios, el discípulo habla como el maestro, reacciona como el maestro, tiene hasta los ademanes del maestro. No sé si lo han observado. Por eso se nota que es discípulo de, porque prácticamente copia todo lo que el otro hace. Tiene como muy su naturaleza. Hablas como tu papá, contestas como tu mamá, te enojas igual que tu mamá, roncas como tu papá, o sea, una naturaleza muy, muy similar. Cristo nos entregó su manera de ser. Vino a esta tierra y dijo, insisto, habla así, piensa así, reacciona así, toma las decisiones como. ¿Qué hacía Jesús? Se iba a orar, a veces toda la noche, para tomar una decisión al día siguiente. ¿Por qué? ¿Porque necesitaba hacerlo? No, es Dios. Lo hizo para que como tú y yo lo vemos, también lo repitamos. Vino a modelarnos una manera de vivir. Cuando llega Jesús, las 2 veces que limpió el templo, esas se las dejo de tarea, busquen en la Biblia. ¿Por qué les dice el pastor que Jesús 2 veces limpió el templo? No solamente una, fueron 2. En una de esas que limpió el templo 2 veces, Jesús llegó y no de una manera tranquila ni amorosa, levantó a todos los que estaban utilizando la casa de su padre para hacer negocio. Los mandó por un tubo y no les habló bonito. Traía un látigo en la mano. Jesús dijo, enójate pero no peques. Él se enojó, no cometió ningún pecado. Entonces, nada más Jesús nos dice hasta cómo enojarnos, porque la Biblia lo dice, enójate pero canaliza correctamente tus emociones. Por eso te decía, Félix, que la apostasía es alejarse o incumplir con las instrucciones de Dios en la Escritura, en la Biblia, en su voluntad. Eso se llama fe. Es cuando te sales de la pecera y te sales del entorno. No sé si contesté la pregunta. Sí, claro. No. Digamos que todo esto es pecar, y pecar es igual a desobedecer. Es decir, este es el género y esta es la especie. El matar, la inmoralidad, la crueldad, está dentro del mismo concepto que es pecar. ¿Pecar qué significa? Desobedecer a Dios. Nada más. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Alguien más? ¿Una duda más? ¿Nadie? Claro. Sí, dígame.
Ese es el punto clave. Por eso Jesús decía, dejen que los niños se acerquen a mí. Porque un niño o una niña por la pureza de conciencia nunca va a hacer algo por lastimar o por tomar ventaja. En el momento, dependiendo tus vivencias, 8, 9, 10, 12 años, que tú empiezas a tomar tus decisiones, como normalmente por cultura Dios no se nos enseña a conocer y a obedecer a Dios, a comunicarnos y a obedecerlo. La maldición generacional que recibieron nuestros padres de la ignorancia de Dios nos la pasan a nosotros, porque no nos dan las instrucciones. Como lo decía hace rato mi esposa en la clase que estaba dando abajo, todas las religiones desde pequeños te enseñan todo. Es más importante la creencia que la escuela tradicional o la escuela secular, la escuela humana. Un niño a una edad muy pequeña conoce perfectamente su creencia, a quién ama, a quién adora, a quién le ora, conoce cuál es su voluntad, qué tiene que hacer y qué no. A excepción de las creencias o religiones típicas en donde no se nos enseña a conocer a Dios. Entonces, ¿yo heredé el error de otro? No. Yo heredé esa tendencia a hacer lo que yo quiero y no lo que Dios dice. Y en el momento en que yo la hago realidad o la ejerzo, en ese momento yo me separo de Dios. Así de fácil. No heredo un pecado, heredo una tendencia a desobedecer a Dios. Y esa es genética, eso es por tradición, eso es por cultura. Sí, claro. Es que hemos hablado aquí de que nosotros vivimos nosotros tenemos dos entornos en toda nuestra vida. Tenemos un entorno controlado y uno que no controlamos. Cuando nacemos no controlamos quiénes son nuestros papás, en qué ciudad nacemos, qué idioma hablamos, no controlamos a qué kinder ni a qué primaria nos meten, ni a qué secundaria normalmente, no controlamos qué nombre nos ponen, no controlamos nada. Llega un momento en donde nuestro entorno cambia y nosotros controlamos. Si Mariela decide seguir viviendo, gracias hijo, en la casa de sus papás, después de los 18, esa es su decisión. Ella se podría ir. Y aunque su papá o su mamá quieran traerla, no puede. Un policía no puede decirle, vaya, se meta a su casa. Ella decide qué carrera, conscientemente qué Dios seguir, qué trabajo, qué oficio aprender. Ese es el entorno controlado de Mariela. Cuando nosotros entramos a un entorno que controlamos, ahí empezamos a tomar decisiones y típicamente ahí es donde nos salimos de la pecera y donde empezamos a desobedecer a Dios. Por eso si tú, oye, ¿qué pasa con un bebé si muere a los días o meses de nacido? Va con Dios. ¿Por qué? Porque no ejerció su naturaleza, su decisión, su condición para pecar. Muchos pueden decir, y también es viable, oye, la Biblia dice, en cuanto todos ejercimos esa naturaleza para pecar, para desobedecer a Dios. ¿Hay una garantía? No, dice la Biblia que lo que está en el secreto de Dios se queda en su secreto, Deuteronomio 29, 29. Entonces, unos podemos interpretarlo de esa manera, otros de otra. Hay muchos que dicen, oye, pero si le entregó al bebé, bueno, si literalmente como autoridad fue y se lo entregó a Satanás, pues evidentemente el resultado es muy claro, ¿no? Pero una persona literalmente no nace diciendo, hoy voy a desobedecer a Dios y voy a ver pornografía, ¿verdad que no? Una persona no nace así. Entonces, pero todo muchas veces cae en la interpretación. ¿Ah? ¿Alguien más? ¿Seguros? Por favor, es interesante. Pregunten. Bueno, pueden pedirse un sobre si alguien va a entregar su diezmo o su ofrenda, que ni el alfolí está por aquí, está abajo. ¿Sí? El domingo se quedó abajo, la oficina abajo. Pero si alguien necesita
un sobre, por favor pídalo, si van a dar su diezmo, su ofrenda. Y vamos a orar para terminar. Por favor. Ojalá que los miércoles podamos ir agarrando este ritmo, en donde haya incluso varios expositores, en donde haya gente que venga a hacer preguntas, a aprender, a preguntar. Señor, te damos gracias, Padre, nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Gracias, mi Señor, porque has sido muy bueno, nos has dado vida hoy otra vez. Tenemos más de lo que necesitamos y merecemos. Con acción de gracias, venimos a entregar nuestros diezmos, ofrendas, a ti, mi Señor, con un corazón alegre, no con tristeza, porque nosotros, Señor, queremos y anhelamos hacer tu voluntad. Con acción de gracias, Señor, entregamos, Dios, lo que tú nos has dado, porque queremos seguir aportando a que tu reino siga creciendo. Te lo pedimos, mi Señor, que lo tomes con agrado, porque realmente queremos hacerte sonreír. Reconocemos que todo es por ti, no por nuestras habilidades. Por eso, con acción de gracias, entregamos este mandato, Señor, en obediencia y convicción de que todo es por ti y no porque nosotros lo merezcamos. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos pasar, si alguien va a entregar su diezmo, su ofrenda, y les agradecemos ampliamente. Gracias por tomarse ese tiempo. Les recordamos que tenemos 5 horarios de oración diariamente. Amén. Descansen, buenas noches y gracias por escuchar.